Esta mañana, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de esta serie que se llama Cómo edificar tu vida con la palabra de Dios. Hoy les quiero invitar a que abramos nuestra Biblia en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo número 2. Vamos a estar leyendo dos pasajes. Del versículo número 14 al 19 y del versículo número 22 al 26. Segunda Timoteo, capítulo número 2, versículo número 14 al 19 y 22 al 26. El título de la lección de hoy: Estudia la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. Y la idea que queremos sacar de este estudio es la siguiente: el estudio serio de la palabra de Dios nos mantiene firmemente arraigados. El estudio serio de la palabra de Dios nos mantiene firmemente arraigados. Dice la palabra de Dios de esta manera: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Muy bien. Hace mucho tiempo en un reino muy lejano vivía una hermana que se llamaba la hermana Tencha. Ninguno de ustedes tiene un familiar que se llame así, ¿verdad? Porque si no, cambio el nombre. La hermana Tencha hizo una cena de Navidad y invitó a varios hermanos de la iglesia, pero ella tenía especial interés en invitar al pastor de la iglesia. Entonces varios hermanos de la iglesia y el pastor vinieron a la casa de la hermana Tencha, y ella preparó una cena de Navidad fabulosa con muchos diferentes platillos, y la cena, la comida, todo estaba delicioso. La hermana quería que esto fuera algo tan especial que ella sacó su china, sus platos, sus tazas, sus vasos, sus cucharas, sus cubiertos, de esos que solo se usan cuando es una ocasión muy especial. Pero la hermana Tencha tenía una cuchara que era su favorita. Decía: esta cuchara es mi preferida, y con esta cuchara va a cenar el pastor. Entonces le puso su plato, su tazón, su taza, su vaso, su cubierto, su cuchillo, y le puso la cuchara que ella tanto apreciaba. Terminó la cena, todo estuvo fabuloso, todos muy contentos, se fueron todos para su casa, y la hermana Tencha empezó a lavar los platos.
después los empezó a secar y ella se dio cuenta de que le hacía falta algo. La cuchara que ella tanto apreciaba, con la que había comido el pastor, no estaba. Y entonces dice la hermana Tencha: no puedo creer que el pastor se robó mi cuchara. Entonces la hermana no se olvidaba de aquel asunto. El próximo año, en la próxima Navidad, volvió a hacer otra cena. Sacó todos sus platos, sus tazas, todo lo más preciado que ella tenía, y volvió a invitar al pastor para que viniera a cenar a su casa. Cenaron, comieron, todos muy contentos. Y antes de que el pastor se fuera, le dijo: pastor, yo tengo algo que decirle. Sí, dígame, hermana. ¿Recuerda el año pasado que lo invité a comer aquí a mi casa? Sí. Pastor, ¿verdad que usted se robó mi cuchara? El pastor le dijo: hermana, yo me di cuenta que su cuchara, usted, era algo muy importante para usted. Entonces, después de comer, yo lavé la cuchara, la limpié y se la guardé dentro de su Biblia. La hermana Tencha tenía 1 año sin abrir la Biblia. Entonces nosotros tenemos que pensar en esta mañana que el estudio de la palabra de Dios es algo que es muy importante en nuestra vida, en nuestro crecimiento espiritual. Y cuando el apóstol Pablo escribe esta epístola a Timoteo, en este pasaje que estamos nosotros estudiando esta mañana, precisamente nos habla de eso, de que Timoteo tiene que presentarse delante de Dios, dice la Biblia, como un obrero aprobado. Pero hay algo necesario que Timoteo necesita tener o aportar, y es la diligencia. El versículo número 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Nosotros los creyentes, los que creemos en el Señor Jesucristo, si hay algo en nuestra vida que nosotros necesitamos tomar en serio, es la palabra de Dios y el estudio serio y profundo de la palabra de Dios. Necesitamos familiarizarnos con ella, necesitamos conocer la palabra. Si hay algo a lo cual nosotros debemos entregarnos con todo nuestro ser, porque eso es ser diligente, entregarse a algo con todo su ser, con todo lo que nosotros somos, es al estudio de la palabra de Dios, y debemos ser diligentes en ese aspecto. No podemos ser nosotros perezosos, no podemos nosotros ser apáticos en cuanto a lo que se trata la palabra de Dios, sino que nosotros debemos ser diligentes en ese aspecto. Aquí, cuando nosotros leemos este pasaje, en primer lugar, nos damos cuenta nosotros que el trabajo que corresponde a un obrero cristiano es el trabajo de la enseñanza. El obrero cristiano es llamado a enseñar la palabra de Dios y debe utilizarla bien. La Biblia dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, el trabajo de un obrero es enseñar la palabra de Dios, enseñar su palabra. En segundo lugar, nosotros nos damos cuenta aquí que hay 2 clases de obreros. Vamos a poner aquí 2 clases de obreros. Hay 2 clases de obreros. Timoteo representa una clase de obrero, y hay otras 2 personas que se mencionan aquí, que son Himeneo y Fileto, y ellos representan otra clase de obreros. Entonces tenemos que hay
dos clases de obreros. Hay un obrero que es, le pudiéramos nosotros llamar el buen obrero, y está el mal obrero. Hay dos clases de obreros: el buen obrero y el mal obrero. El buen obrero se le hizo una prueba y el resultado de la prueba es que él resultó aprobado. Después de haber pasado la prueba, como los metales se pasan por el fuego, se pasan por la prueba para quitarles todas las impurezas, y al final el resultado es que obtenemos un material que es genuino, es aprobado. El segundo obrero es alguien que no es aprobado. Entonces tenemos dos clases de obreros. Está el buen obrero, número 1, y está el mal obrero, número 2. El buen obrero es un obrero aprobado, el mal obrero no es aprobado. Pero hay otra cosa también muy importante. El buen obrero no tiene de qué avergonzarse. No tiene de qué avergonzarse. El mal obrero tiene mucho de qué avergonzarse. Tenemos dos clases de obreros. Tenemos el buen obrero que resultó aprobado y que no tiene de qué avergonzarse. Tenemos al mal obrero que no está aprobado por Dios, no pasó la prueba y tiene mucho de qué avergonzarse. Por eso dice aquí el versículo número 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, el buen obrero, y dice la Biblia que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, en primer lugar, el trabajo del obrero es la enseñanza de la palabra de Dios. En segundo lugar, hay dos clases de obreros, el buen obrero y el mal obrero. En tercer lugar, para nosotros poder saber quién es el buen obrero y el mal obrero, se utiliza o se puede llegar a notar la diferencia entre estas dos categorías por el trato o el uso que se le da a la palabra de verdad. En este caso, la palabra de verdad representa las Sagradas Escrituras. Depende del uso o del trato que nosotros tengamos con la Biblia, con la palabra de Dios. Eso va a determinar en nuestra vida si nosotros estamos en la categoría de el buen obrero o el mal obrero. El obrero que está aprobado y que no tiene de qué avergonzarse, y el obrero que no es aprobado por Dios y que tiene muchas cosas de qué avergonzarse. Entonces tenemos que, nuestro trabajo es enseñar la palabra de Dios. Tenemos dos clases de obreros y tenemos la diferencia para saber entre estas dos categorías es en relación al uso que nosotros hacemos de la palabra de Dios, que es la Biblia, la palabra de verdad. Himeneo y Fileto son ejemplos de malos obreros, porque ellos han perdido el derecho o la aprobación de Dios. Timoteo es un ejemplo de un buen obrero. Y lo que Pablo le dice a Timoteo es que él debe procurar, ¿cómo? Con diligencia. Él debe aportar, él debe poner de su parte, él debe ser una persona diligente para que él pueda ser el buen obrero que usa bien la palabra de verdad, y que el resultado es que cuando él enseña la Biblia no tiene nada de qué avergonzarse porque está usando correctamente, está usando bien la palabra de Dios. Algo que me gusta mucho, y está en el 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y bueno, tú lo has repetido muchas veces ahora, y es maravilloso que no dice ante los hombres, sino Dios, porque muchas veces se puede ser aprobado ante los hombres, pero delante de Dios. Esa es la diferencia, que el mal obrero, no importa qué tan aprobado él esté por los hombres, por Dios está siendo reprobado.
porque puede ser que el mal obrero sea una persona popular, sea una persona que tiene mucho carisma, sea una persona que atrae muchas personas, pero su enseñanza no es correcta y no es aprobada por Dios, aunque sea aprobado por los hombres. Entonces hablemos un poquito del buen obrero. El versículo número 15, donde nos dice a nosotros y nos habla del buen obrero, nos dice que el buen obrero tiene una tarea. Y dice que la tarea del obrero es usar bien la palabra de verdad. La palabra de verdad representa todas las enseñanzas de las Escrituras. Y la tarea del buen obrero es usarla bien. Usarla bien es una palabra que en el griego, el idioma que se escribió originalmente en la Biblia, es esta palabra. Ortotomeo. La palabra ortotomeo, que nosotros traducimos en usar bien al español, en el griego significa cortar derecho o trazar en línea derecha, cortar derecho. ¿Qué es lo que Pablo qué es lo que Pablo está tratando de pintar en Timoteo utilizando esta clase de palabras? No es como quien dice vamos a cortar un pastel en pedazos, ¿verdad? De eso no se trata. Cuando dice trazar derecho o cortar derecho, él está utilizando la figura de la construcción de caminos en el Imperio Romano. Los romanos, si había algo por lo cual ellos se caracterizaban, es porque ellos eran especialistas en construir carreteras. Los romanos, siempre que conquistaban un territorio, lo primero que querían era conectarse con ese territorio para poder transportar sus tropas y seguir conquistando más tierra. Los caminos que construyeron los romanos, aún hay muchos de ellos que existen hasta el día de hoy, después de 2000 años. Y es interesante porque nuestras carreteras a veces no duran ni 2 meses. Una nevada. Y los caminos que construyeron los romanos hace 2000 años todavía existen el día de hoy. Pero había una cosa que era muy importante para los romanos, y es que ellos siempre querían ser eficientes en lo que hacían. Y para ellos la manera más fácil o más eficiente, no más fácil porque sus caminos eran muy buenos, pero la manera más eficiente era que ellos construían sus caminos en línea recta. En línea recta. No es que ellos no sabían hacer curvas, sí podían hacer curvas porque otros imperios antes de ellos habían hecho caminos y tenían curvas, pero para ellos era más eficiente que la gente llegara a su destino construyendo la carretera en línea derecha. Y ahí vienen los freeways. Ajá. Entonces, usar la palabra de verdad significa que el que enseña la palabra de Dios tiene que mantenerse en la línea, tiene que utilizarla en una manera correcta, tiene que trazar la palabra de Dios de una manera correcta. Y nosotros, si pudiéramos decir el día de hoy, pues es una construcción de una carretera, de una autopista, para atravesar un campo y atravesar el campo en línea derecha, de manera que el viajero pueda llegar a su destino en forma directa. La palabra de verdad que dice aquí el apóstol Pablo, dice que Timoteo debe trazar la verdad, debe trazarla de una manera correcta, debe enseñar la palabra de Dios correctamente o hacerla un camino recto. Y para nosotros lo que eso significa es que nosotros tenemos que exponer la palabra de Dios con exactitud. Tenemos que ser fieles al mensaje de la palabra de las Escrituras y no debemos falsificarlas. Que nuestra enseñanza, que nuestra exposición sea una exposición correcta y que no torzamos el camino. Que no torzamos el camino. Les voy a poner 2 ejemplos de esto. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, porque cuando nosotros exponemos las Sagradas Escrituras, lo debemos hacer, hermanos, de una manera que es con diligencia, lo debemos hacer de una manera seria y lo debemos hacer de una manera correcta. Hechos capítulo número 13, y vamos a buscar en el versículo número 4, yo voy a hacer la lectura, Hechos 13, 4 en adelante.
Dice la palabra de Dios. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta. Pongan atención a los detalles. Hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, aquí es la primera vez que a Saulo se le llama Pablo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, pongan atención a lo que Pablo dijo. Le dijo a Elimas el mago, al falso profeta, le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Y le hace una pregunta, ¿no cesarás de trastornar, qué cosa? Los caminos rectos del Señor. ¿Cómo son los caminos del Señor? Rectos. ¿Y qué estaba haciendo este mago, falso profeta? Torciendo los caminos que son rectos del Señor. Entonces, cuando el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que él debe usar la palabra de Dios, la debe usar correctamente, es porque él debe trazar su enseñanza de una manera recta, porque el camino del Señor es recto. Pero este mago estaba confundiendo al procónsul Sergio Paulo. Lo estaba confundiendo, y Pablo lo confronta y le dice enemigo de toda justicia, y le llama hijo del diablo, lleno de todo engaño y de maldad. Y vean lo que le dice, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Versículo 11, ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué hizo? Creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Entonces aquí nosotros vemos a un hombre que está torciendo algo, está torciendo la palabra, está usando la palabra para engañar a otras personas. Y Pablo le dice, enemigo de toda justicia, lleno de maldad, de engaño, y le dice, hijo del diablo. ¿Hasta cuándo cesarás de, qué cosa? ¿Hasta cuándo cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pero hay que poner atención en las palabras que Pablo usa, trastornar. Ahora vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Segunda de Pedro, capítulo número 3, versículo número 1 de Pedro, capítulo número 3. Dice, sino santificad al Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ese debe ser, hermanos, el objetivo de nosotros al estudiar la palabra de Dios. Dice, estar siempre preparados para presentar defensa, ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces eso es hablando de el buen obrero. Hablando de el mal obrero, cuando nosotros vemos que Pablo se refiere y dice, tú debes ser un buen obrero, debes utilizar bien la palabra de verdad, él está usando la figura de construir caminos, de construir carreteras. Pero cuando habla del mal obrero, en el versículo que sigue, versículo 16 y versículo 17 dice,
mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. El versículo número 18 dice que se desviaron de la verdad. Subrayen eso, se desviaron de la verdad. Entonces, para utilizar una figura con el buen obrero, Pablo habla de la construcción de las carreteras, una línea recta, una línea derecha, porque así son los caminos del Señor. Ahora, cuando habla acerca de Himeneo y Fileto, que son los malos obreros, él ya no está hablando acerca de la construcción de las carreteras, sino que él está hablando acerca de, vean para acá, está utilizando una figura que tiene que ver con la ballestería. La ballestería es la práctica de lanzar flechas. Y aquí pues traje esto es de mi hijo Axel, ¿verdad? Entonces lo que él está diciendo en el versículo número 18 dice que se desviaron de la verdad. Lo que Pablo le está queriendo decir aquí a Timoteo es que la verdad es como un blanco. Y cuando el maestro da su enseñanza es como un arco y una flecha, y cuando él se prepara para lanzar la flecha en lugar de ir a dar al blanco, se desvía del blanco, se desvía de la verdad, y la flecha, la palabra correcta es erra el blanco, o no da en el blanco, no da donde tiene que dar. Por eso dice que se desviaron de la verdad. Y lo que él está utilizando es esta figura de un arquero con un arco lanzando flechas, y cuando él lanza la flecha, en lugar de dar al blanco, no le pega. Y esas son las falsas enseñanzas. Las falsas enseñanzas son flechas que no dan en el blanco. Y lo que él está diciendo aquí, dice que estos maestros, ¿qué fue lo que hicieron? Se desviaron de la verdad. ¿Sí? Yo le veo, bueno, al verte así como arco, estaríamos hablando como que esa sería la palabra, pero la agarran de otra manera. Exacto. O sea que el blanco donde la flecha tiene que pegar es la palabra de Dios. Pero la enseñanza no agarra hacia el blanco, no da en el blanco, sino que en el trayecto se desvía. Por eso dice aquí, se desviaron de la verdad. Y un ejemplo que vamos a poner aquí está en 1 Timoteo capítulo 1, versículo número 6. 1 Timoteo capítulo número 1, empezando en el versículo número 3, nos dice, ¿cómo te rogué? 1 Timoteo 1:3. 1 Timoteo 1:3 dice, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe? Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Versículo 6 dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, ¿qué hicieron estas personas? Se desviaron. Algunos se desviaron. Es decir, que su enseñanza, su flecha no dio en el blanco. Se desviaron de la verdad. Se desviaron de la palabra de Dios. Entonces tenemos aquí la explicación clara acerca de lo que es ser un buen obrero y ser un mal obrero. Ser una persona que usa bien la palabra de Dios, o que la traza correctamente y la enseña con fidelidad a las personas que lo escuchan, o ser una persona que enseña una falsa doctrina o una falsa herejía. Ahora veamos cuál era la falsa enseñanza que tenían estas dos personas, Himeneo y Fileto. El versículo número 18 dice, presten atención a lo que dice. Dice que se desviaron de la verdad. ¿Y qué era lo que ellos enseñaban?
versículo número 18. Se desviaron de la verdad. ¿Qué enseñaban ellos? Diciendo que la resurrección ya se efectuó. Es decir, que estos maestros que eran malos obreros, que no eran aprobados por Dios y que tenían mucho de qué avergonzarse, su enseñanza era un error. Ellos estaban enseñando una herejía. Su enseñanza era equivocada. Su enseñanza era falsa. Y ellos estaban diciendo que la resurrección de los muertos ya había acontecido, ya era un hecho, ya se había dado, que ya no había que esperarla. Entonces estas personas estaban apartados de la verdad, se habían desviado de la verdad, afirmando algo que la Biblia no afirma. Lo que nosotros debemos prestar atención en esto, hermanos, es el daño que pueden causar los falsos maestros. El daño que pueden causar los falsos maestros. Y para que Pablo pueda afirmar este punto, él utiliza 3 verbos muy importantes que nosotros debemos prestar atención. En el versículo número 14 dice que estas enseñanzas no aprovechan para nada. No aprovechan para nada. Dice el versículo número 14, lo cual para nada aprovecha. El versículo 17 dice, su palabra comerá como gangrena. Y el versículo número 18 dice que trastornan la fe de algunos. 3 cosas. Número 1, no aprovecha para nada. No aprovecha espiritualmente, no aprovecha para el crecimiento de las personas, no aprovecha, no aporta nada para su vida. Número 2, su palabra carcome como gangrena. Y número 3, trastornan la fe de algunos. Lo que a mí me llama la atención en este pasaje es cuando Pablo dice en el versículo número 17 que la palabra de los falsos maestros, en este caso el ejemplo que pone él como Himeneo y Fileto, dice que su palabra carcomerá como gangrena. Este es el efecto de una falsa enseñanza, de una herejía, de un error. Es como el cáncer. Es como el cáncer que se disemina por todo el cuerpo hasta que llega a causar la muerte. Una herejía, un error, una falsa enseñanza es como un cáncer dentro del cuerpo del Señor Jesús, dentro de la iglesia. Y las falsas enseñanzas, hermanos, la característica que ellas tienen es que como el cáncer crece, ustedes se dan cuenta que muchas veces cuando una persona tiene cáncer y va al doctor, lo que los doctores tratan es que el cáncer no se expanda a otras partes del cuerpo, porque es peligroso. Ellos tratan de contenerlo en un solo lugar. Las herejías tienen esta característica, se expanden a través del cuerpo del Señor Jesucristo. Y es interesante porque a veces uno se da cuenta y uno dice y uno ve que hay ciertas enseñanzas que nacieron en otro país, digamos en Sudamérica, en Centroamérica, en México. Y poco a poco estas enseñanzas una persona la escucha y luego la comparte y la comparte con otros, y de repente una falsa enseñanza está expandida por todo el continente latinoamericano. Porque esa es la característica. Es como una gangrena. Es algo que se expande, es algo peligroso y es algo dañino para el cuerpo de Jesús. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría tener un cáncer en nuestro cuerpo? Por supuesto que no, nadie. Pero ¿cuántos cánceres nosotros vemos el día de hoy en el cuerpo de Cristo? En la iglesia. ¿Cuántas falsas enseñanzas? ¿Cuántas falsas doctrinas? ¿Cuánto error hay en la enseñanza de la palabra de Dios? Existe mucho el día de hoy, está diseminado por todas partes. Y lo que aquí dice es que esto es un asunto muy peligroso, y Pablo lo que él está tratando de hacer es que él está advirtiéndole a Timoteo para que Timoteo no sea de esa clase de maestro, sino que Timoteo sea una persona diligente en el estudio de la palabra de Dios, para que su enseñanza sea correcta y sea de bendición y sea de beneficio para las personas que lo están escuchando, que él pueda edificarlos, que él pueda bendecirlos, que él pueda ayudarlos
en el entendimiento, en el conocimiento, en el crecimiento de la palabra de Dios, y no que sea una persona que le da falsas enseñanzas, falsas expectativas, y que le diga cosas que Dios no está diciendo y que esté enseñando dentro de la iglesia, asuntos como este que ellos enseñaban, que la resurrección de los muertos ya se había efectuado. Pero miren cuál es el peligro más grande. El peligro más grande está al final del versículo número 18. Y dice la Biblia que trastornan la fe de algunos. ¿Cuál es el resultado de las falsas enseñanzas de los falsos maestros? ¿Qué provocan? ¿Cuál es el daño que provocan en la vida de los cristianos? Ahí está. Trastornan la fe de algunas personas. Y uno podría decir, esto es una cosa tan negativa, ¿verdad? Eso es una cosa, pero es lo que realmente sucedía en los días de Pablo, en los días de Timoteo, y es algo que sucede en nuestro tiempo, en todas partes, en el cristianismo, dentro de la iglesia. Y aunque la fe de algunas personas sea trastornada, miren lo que dice el versículo número 19. Porque aunque la fe de algunas personas se trastorne, el fundamento de Dios nunca va a ser trastornado. Dice aquí, el fundamento de Dios está firme. ¿Cómo está el fundamento de Dios? Firme. Aunque nosotros nos demos cuenta y veamos el daño que muchas veces causan las falsas enseñanzas, que trastornan, que hacen un caos, que dañan la vida de las personas, que lastiman a las personas, que dejan en la pobreza a las personas, que los desvían. Dice aquí que no aprovecha para nada, que los llevan al mal, que es como un cáncer dentro del cuerpo. Aunque todas estas cosas sucedan, el fundamento de Dios se mantiene firme. Ninguna falsa doctrina o falsa enseñanza va a destruir lo que es el fundamento de Dios, porque siempre se mantendrá firme. Y aquí lo que dice es que tiene sello, dice teniendo este sello, pero el sello es doble. El sello es tanto divino como humano, es visible y es invisible. El sello divino o el sello invisible dice que conoce el Señor a los que son suyos. Dios conoce a su pueblo. Dios sabe quiénes son sus hijos, porque Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Y aunque nosotros no podamos ver el corazón y nosotros no podamos decir, esta persona es un buen obrero, es un mal obrero, porque Dios está viendo su corazón, pero hay algo visible que nosotros podemos ver, y es la vida y la conducta de las personas. Dice aquí, conoce el Señor a los que son suyos, y luego dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este es un sello visible. Nosotros decimos, Dios conoce el corazón. Sí, Dios conoce el corazón. Y nosotros no podemos ver el corazón, por supuesto que no lo podemos ver, es una cosa invisible. Pero hay algo que sí podemos ver, y es nuestra conducta. Y la Biblia dice aquí, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, para concluir, ¿qué es lo que nosotros debemos poner en práctica en nuestra vida? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a nosotros a mantenernos firmemente arraigados en la palabra de Dios? A no ser arrastrados por el error, por la falsa doctrina, por aquellas palabras que son un comezón en los oídos, por lo que dice aquí Pablo, contienda sobre palabras, mucha palabrería. Lo que nos va a ayudar a nosotros es poner en práctica lo que dice el versículo número 15. ¿Qué debemos hacer nosotros? Procurar con diligencia, ser diligentes en el estudio de la palabra de Dios. Ahora nosotros siempre decimos, hermanos, tenemos que leer la Biblia. Leer la Biblia es importante, pero estudiar la palabra de Dios es otra cosa. Y lo que nosotros debemos dedicarnos en nuestra vida es al estudio serio, consciente, a profundidad de las Sagradas Escrituras. Para poder lograr eso nosotros en nuestra vida necesitamos herramientas. Yo quise aquí traer algunos ejemplos. Herramientas que nosotros necesitamos, que deben acompañar el estudio de la palabra de Dios. En primer lugar, debemos poseer un diccionario.
A mí me da risa el nombre de este, ¿verdad? Porque se llama El Pequeño. Un diccionario es algo necesario para toda persona que quiere estudiar la Biblia a profundidad, que quiere ser serio en el estudio de la palabra de Dios, que quiere conocer el significado de las palabras. ¿Qué significa esta palabra? Porque nosotros no entendemos todo el significado de las palabras que se encuentran en la Biblia. Y muchas veces necesitamos la ayuda de un diccionario. Otra herramienta muy importante que nosotros necesitamos en nuestro estudio de la palabra de Dios es una pequeña concordancia. Pequeña también. Una concordancia y un diccionario son dos cosas básicas que todo estudiante serio de la palabra de Dios debe poseer personalmente. Ahora, yo no les estoy diciendo a ustedes que hoy al salir de la iglesia vayan a comprar una concordancia, porque esta concordancia vale mucho dinero. Pero poco a poco en nuestra vida nosotros debemos hacer inversiones en libros, en cosas, en comentarios, en autores, comentarios de cada libro de la Biblia. Estudiarlo, conocer sus doctrinas, sus enseñanzas. Debemos tener un atlas de la Biblia. Un atlas es un libro de mapas. Es un libro con fotografías de la Tierra Santa, de los lugares donde anduvieron los profetas, donde enseñó el Señor Jesucristo. Todas estas herramientas, hermanos, nos van a ayudar a nosotros a ser simple y sencillamente esta palabra que Pablo utilizó, diligentes, serios, entregar todo nuestro ser a una cosa que es lo que tiene beneficio para nuestra vida, y es el estudio serio de la palabra de Dios. ¿Cuál va a ser el resultado? Lo dice el versículo número 15. Presentarte a Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, que traza líneas rectas, que nunca se desvía, que siempre se mantiene en el camino, para que cuando las personas lo escuchen, las personas sean edificadas, sean bendecidas y puedan animarse a querer conocer más y a profundizar más en el estudio de la palabra de Dios. Saben que el día de hoy, hermanos, nosotros escuchamos muchas personas dicen que toman el camino más fácil, que se desvían de la verdad, porque el estudio de la palabra de Dios toma tiempo, necesita esfuerzo, no es fácil. Y lo más fácil el día de hoy es decir, Dios me dijo. Muchas personas hoy no quieren pasar tiempo, dedicarse diariamente, constantemente y con diligencia al estudio de la palabra de Dios. Entonces el camino más fácil es decir, Dios me habló, Dios me dijo. En lugar de entrar al libro que nosotros tenemos, a las Sagradas Escrituras, a ser diligentes y a trazar con exactitud las enseñanzas de la palabra de Dios. Mi deseo, mi consejo, mi anhelo para nuestra clase, para nosotros, para cada uno de nosotros, es que si hay una cosa que nosotros debemos tomar en serio, es el estudio de la palabra de Dios. Dediquémonos a eso y nosotros nos vamos a dar cuenta que los resultados en nuestra vida van a ser evidentes. Y cuando nos presentemos delante de Dios, no vamos a estar avergonzados. Vamos a resultar obreros aprobados delante de Dios. Ese es el resultado del estudio diligente de la palabra de Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos nosotros de poseer, Señor, el libro de los libros, la Biblia, la palabra de Dios. Señor, sabemos que muchas veces nosotros no hemos sido diligentes, Señor, en nuestra vida personal a dedicar tiempo a estudiar tu palabra,
a ser serios en el estudio de tu palabra. Señor, perdónanos por eso, porque cuando hemos podido hacerlo, Señor, hemos hecho otras cosas. Hemos sustituido el estudio de la palabra, Señor, por cosas que no tienen propósito, que no tienen valor para nuestra vida, que no nos ayudan. Pero hoy, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a que nosotros pongamos un poquito más de diligencia, que estudiemos más a profundidad, que, Señor, podamos apreciar este tesoro tan grande que tú nos has dado, que es tu palabra, Señor. Que la amemos con todo nuestro corazón y que nos dediquemos a su estudio y a la aplicación de sus enseñanzas a nuestra vida. Que podamos ser como Timoteo, obreros aprobados que no tienen nada de qué avergonzarse. En el nombre de Jesús.